mi pantalla. ¿Me confirman, por favor, si ya la están visualizando? Sí, ya la vemos. Ok, bueno, muchísimas gracias. Muy buenas noches para todos. Vamos a dar comienzo entonces a nuestra segunda webconferencia para el curso Sistemas Dinámicos, código 243005, correspondiente a la fase 2, denominada Introducción al Modelado de Sistemas Dinámicos, Identificación del Proyecto, para desarrollar en el periodo académico 1604 del año 2023. Entonces me voy a permitir desarrollar la webconferencia basado en 3 momentos. El primer momento es la lectura, explicación y aclaración de dudas respecto a la guía de aprendizaje, de actividades, que tenemos en este momento. El segundo momento corresponde a una explicación de la temática que se aborda en esta fase y unidad del curso. Y un tercer momento de preguntas, dudas, aclaraciones que ustedes requieran. Entonces, les agradezco que tengamos como respeto también al tiempo y a este orden que estamos planteando acá. Entonces, en primera medida vamos a hablar de la guía de actividades. Entonces, esta actividad es una actividad ya de tipo colaborativo. En la explicación o en la webconferencia de inicio del curso, de bienvenida al curso, hablamos que las 3 actividades del momento intermedio del curso son actividades de tipo colaborativo, pero que tienen un desarrollo individual y un desarrollo colaborativo. Entonces, en esta actividad ya vamos a encontrar que algunas actividades las debemos desarrollar de manera individual y otras las vamos a trabajar como grupo colaborativo. Esta actividad nos otorga un total de 80 puntos y el valor mínimo que requerimos para lograr una calificación aprobatoria es de 48 puntos para que lo tengamos muy presente todos. La actividad inició el pasado jueves 31 de agosto y finaliza el próximo miércoles 20 de septiembre, es decir, exactamente mañana miércoles en 15 días. Recuerden que les había indicado que esta actividad solamente cuenta con 3 semanas para su desarrollo, no contamos con 4 como en otras actividades, con otros cursos, sino que solamente tenemos 3 semanas exactas para su desarrollo. Y vamos a trabajar con el primer resultado de aprendizaje. Entonces, este resultado de aprendizaje permite identificar los principios físicos que describen el comportamiento de un sistema con el fin de entender las características dinámicas que determinan su funcionamiento. Entonces, como el resultado de aprendizaje lo indica, aquí lo que vamos a empezar es identificar esos principios físicos que necesitamos como base para poder identificar un sistema, qué características dinámicas representan un sistema o cómo podemos nosotros determinar que un sistema sea dinámico o no y qué otras condiciones o características se encuentran inmersas en estos tipos de sistemas. ¿Cómo vamos a lograr este objetivo? Entonces, encontramos 3 actividades individuales o independientes. La primera de ellas es la invitación a que el estudiante ingrese a los contenidos y referentes bibliográficos correspondientes a la unidad 1 e indaga sobre los sistemas físicos, los tipos de modelos, características principales y formas de representarlos. ¿En dónde encontramos nosotros estos referentes bibliográficos? En el curso nosotros ingresamos al segundo entorno, que es el entorno de aprendizaje, y allí nos aparece un espacio que corresponde a contenidos y referentes bibliográficos y está el espacio destinado para la primera unidad del curso. Una vez nosotros ingresamos allí a este espacio, nos reporta los recursos que están como establecidos para esta actividad. Entonces, les recomiendo que ingresemos allí. Algunas personas me han reportado que no les permite el ingreso o que les representa a veces inconveniente. La sugerencia, ¿cuál es? Que desde la página principal del campus, cuando ingresan a Accessy, nosotros nos activemos, cuando les menciono en el chat que nos activemos en e-biblioteca, es ingresar a este tercer entorno que nos aparece en Accessy, e-biblioteca. Una vez nosotros tengamos activo acá este escenario, ingresamos ya desde el espacio de recursos bibliográficos en el curso. Como acabamos de ingresar desde el entorno de aprendizaje y a la unidad correspondiente. Entonces, a veces la plataforma nos presenta inconvenientes para ingresar acá si no nos hemos como logueado dentro de la biblioteca. Entonces, es la invitación para que ingresemos primero desde este escenario. Eso es lo que nos pide la primera actividad. ¿Qué tenemos que entregar de esta actividad? No, acá simplemente nos solicita que ingrese a los contenidos
e indague sobre esos temas que nos dicen acá, sistemas físicos, tipos de modelos, características principales y formas de representarlos. Les reitero, acá nos está solicitando que el estudiante genere algún espacio. Bueno, como segundo punto, acá sí ya empezamos con... Les agradezco, por favor, que cuando ingresemos mantengamos los micrófonos cerrados para no generar interferencias. En el segundo actividad del curso, en la segunda actividad del curso indica, representa por medio de una herramienta web los sistemas principales que componen un sistema de control, identificando tipos, características y aplicaciones y relaciona 2 ejemplos de cada uno. Entonces, acá es importante tener presente varias cosas. Primer punto a tener presente, herramienta web. Si nos piden una herramienta web, no vamos a entregar un trabajo en Word, una consulta en Word, una presentación en PowerPoint, porque esos no son herramientas web. Así yo la subo al OneDrive y comparta un enlace de OneDrive. Eso no es una herramienta web. ¿A qué hace referencia una herramienta web? Una infografía que yo elaboro en Canva, en Genially, en Powtoon, ¿sí? Las mismas, pueden ser las mismas infografías, en la misma plataforma que ustedes usaron para elaborar la infografía de la actividad inicial. La que ustedes deseen, no importa, pero tiene que ser diseñado en una herramienta web. Les reitero, no se acepta una presentación de PowerPoint, un documento resumen en un Word, no se acepta eso. Así el estudiante lo suba a OneDrive y comparta un enlace de OneDrive. ¿Qué elementos se le solicita? Elementos principales que componen un sistema de control. Pues ya ahorita vamos a ver qué debo tener como mínimo en un sistema de control y ustedes mismos se van a dar cuenta que esta actividad tiene muchísima relación con el desarrollo del primer ejercicio que teníamos en la actividad de presaberes, porque esos términos que ustedes consultaron allí son los que yo necesito para entender un sistema de control. Y allí quedo explicar cuáles son los tipos de sistemas de control, cuáles son sus características y aplicaciones, y debo mencionar 2 ejemplos de cada sistema de control. Entonces allí vamos a ver cuáles son esos tipos de sistemas de control y voy a generar 2 ejemplos. En lo posible que esos ejemplos no sean los mismos que vamos a hablar acá en la webconferencia, sino que ustedes hagan una consulta aparte. Listo, ya hicimos esto, hice mi presentación, hice una infografía, una línea de tiempo, lo que ustedes consideren, y lo presentan en una herramienta web. Ahora, ¿qué se lo solicita en la tercera actividad individual? Elaborar una infografía en la herramienta web de su preferencia, en donde relacione los tipos de modelado de sistemas y las características diferenciadoras de cada uno. Sé que muchos de ustedes ya han estado avanzando en la actividad, han estado haciendo consultas por el chat directamente conmigo y les he como mencionado algunas características del modelado. Ustedes van a encontrar diferentes tipos de modelado, pero vamos a ver acá en la web, en el desarrollo de la web, que hay 2 que son como los que más nos interesan porque son los que están relacionados con el curso. No significa que voy a ignorar los otros tipos de modelado, sino que los que tenemos que hacer énfasis son en estos 2 que vamos a mencionar en esta webconferencia. Listo, este es el desarrollo individual. Una vez el estudiante ya haya finalizado su desarrollo individual, comienza a desarrollar el trabajo colaborativo. El trabajo colaborativo consta de 3 etapas o de 3 partes. La primera de ellas es elaborar una presentación interactiva por medio de una herramienta web. Nuevamente, herramienta web. Por lo tanto, aquí no aplica PowerPoint. ¿Listo? Para que nos quede claro. En donde se relacionen los principios físicos, las leyes físicas y dinámicas que rigen los comportamientos y las principales características de estos 5 sistemas. Sí o sí tenemos que consultar estos 5 sistemas. Profe, que en mi grupo solo somos 4 personas. Bueno, en la presentación tenemos que presentar estos 5 sistemas. Profe, yo voy a trabajar solo.
Bueno, va a trabajar solo, se le vale que va a trabajar solo, pero igual tiene que presentar los 5 sistemas. Y ahorita vamos a ver qué es lo que estamos solicitando. No vayan a empezar acá a decir que eso es mucho trabajo. Y ahorita vamos a ver qué es lo que se les está solicitando de estos 5 sistemas. Recuerden, acá les indico principios físicos, leyes físicas que rigen el comportamiento y las características de estos sistemas. Es decir, característica de un sistema mecánico traslacional. Bueno, es mecánico, debe generar un movimiento. Es traslacional. Traslacional significa un movimiento horizontal o vertical, pero es en línea recta. ¿Qué leyes físicas lo dominan? Bueno, tengo que ir a mirar, recordar cuando vimos física general o si la homologué o no la he visto todavía. Bueno, consultamos qué ley física se encarga de generar un movimiento traslacional. Entonces, eso es lo que les estamos solicitando acá. No estamos solicitando un tratado de un sistema mecánico o un tratado de un sistema eléctrico. No, son puntuales lo que se les está solicitando en esta presentación. Listo, elaboramos esta presentación. Se le solicita en el segundo punto, consultar las características de una válvula neumática direccional 3-2 vías con accionamiento eléctrico y retorno de muelle y diligenciar la siguiente tabla. Esta tabla contiene 6 elementos que les estamos requiriendo. Para que el punto sea válido como completo, pues tiene que llevar los 6 elementos completos, que es el símbolo, características, tipos de accionamiento, funcionamiento, principios físicos y aplicaciones. De cualquier válvula, no, vuelvo y les aclaro. Una válvula neumática direccional 3-2 vías con accionamiento eléctrico y retorno de muelle. ¿Que yo encontré una válvula neumática solo? No. Tiene que cumplir todas estas condiciones. ¿Por qué razón? Acá estamos identificando el proyecto que vamos a desarrollar en el curso. Esta válvula la requerimos sí o sí para el proyecto que vamos a desarrollar. Entonces necesito que ustedes busquen cómo se identifica en símbolo esta válvula, qué características debe tener en cuanto a su funcionamiento. Acá me dice tipos de accionamientos. Bueno, acá me dice algo que hay un accionamiento eléctrico y me dice algo que es un retorno de muelle. Entonces, aquí ya tenemos una pista. Funcionamiento, principios físicos. ¿Por qué principios físicos? Porque los sistemas no se mueven por sí solos. Los sistemas mágicamente no van a generar una acción. Ellos dependen de una ley física para que genere su movimiento. ¿Y en dónde lo vamos a encontrar? Una vez finalicemos esto como grupo, debemos organizar el documento entregable con todos los datos de los participantes del desarrollo de la actividad y con el contenido del desarrollo requerido en la guía. Por favor, acá está qué deben entregar y cómo lo deben entregar. Un único documento, o sea, somos 5 personas, entregamos 5 trabajos, no. Por grupo colaborativo entregan un solo documento y ese documento debe ir en PDF. ¿Qué debe contener? Portada, objetivos, primer punto, enlaces de las presentaciones elaboradas por cada integrante del grupo sobre los sistemas del control. Es decir, el punto 2 del trabajo individual. Luego, ¿qué debe ir? Enlace de las infografías elaboradas por cada integrante del grupo colaborativo sobre los tipos de modelado de sistemas. Es decir, el punto 3 del desarrollo individual. Luego, enlace de la presentación interactiva que elaboramos como primera actividad colaborativa. Luego, la tabla que diligenciamos sobre las características de la válvula, conclusiones y referencias bibliográficas. Profe, en mi grupo somos 5 personas, pero en realidad el trabajo solo lo hicimos 4. ¿Tenemos que incluir al compañero que no hice? La respuesta es no. Así no me aparezca acá arriba ninguno de los enlaces de él. Si ustedes lo relacionan en la guía, ustedes son los que están incluyendo a una persona que no les está aportando en absolutamente nada al curso. Entonces, ¿a quiénes relacionan en la portada? Únicamente a quienes desarrollan las actividades. ¿Listo? Y acá al final encontramos cómo están distribuidos estos 80 puntos. Herramienta web de identificación de los elementos de un sistema dinámico. ¿Esto cuál es? El punto 2 del trabajo individual, 15 puntos. Identificación de tipos de modelado de sistemas. ¿Esto qué es? La infografía del punto 3 del trabajo individual, 15 puntos. Reconocer los principios físicos de un sistema dinámico. ¿Esto qué es? La presentación interactiva que elaboramos en el primer trabajo colaborativo, 15 puntos.
Caracterización de la válvula neumática direccional 3-2 vías con accionamiento eléctrico y retorno de muelle. ¿Esto qué es? La tabla que se le solicita como punto 2 del trabajo colaborativo. Elaboración del documento tipo informe incluyendo los desarrollos requeridos. ¿Esto qué es? La tercera actividad del trabajo colaborativo. 10 puntos. Participación en la construcción del trabajo colaborativo. Es decir, la participación de todos en el trabajo que estamos haciendo. Recuerden que les hice mucho énfasis en la webconferencia inicial. Ustedes muchas veces tienden a crear grupos de WhatsApp. Nosotros como tutores no estamos en esos grupos de WhatsApp, no vamos a saber si ustedes están o no desarrollando la actividad. Sí o sí se requiere participación en los foros. Si ustedes trabajan allá en un grupo de WhatsApp y el foro está en blanco, tengan la certeza que estos puntos no los van a tener. ¿Por qué? Porque para nosotros como docentes, el espacio de trabajo colaborativo no es un grupo de WhatsApp, es el foro de trabajo colaborativo porque precisamente así se llama. Entonces, por favor, esa parte creo que en la primera webconferencia lo aclaramos, que profe, que hasta cuándo tengo que esperar, ya sabemos que están los 3 días. Ustedes como grupo pueden decir, bueno, 5 días antes del cierre, los compañeros no participaron, vamos a hacer la entrega, mi compañero Alejandro, mi compañero Camilo y yo. Que, profe, por temas de conectividad y por temas laborales, yo no estoy en total disponibilidad para participar. Voy a presentar individual. Por favor, informen porque nosotros, aunque quisiéramos, no somos adivinos, no sabemos cuándo ustedes presentan una situación u otra, entonces, por favor, cualquier situación que se les presente, informen. ¿Alguna pregunta sobre la guía? Lo que he explicado hasta el momento. ¿O hasta el momento vamos bien? Profesora, buenas tardes. Tengo una pregunta. Buenas tardes. ¿Quién me habla? ¿José Luis? José Luis, sí, señora. Ok, José Luis, dime. Profe, la pregunta es muy puntual. Quería saber si en caso tal de que la parte del trabajo colaborativo, digamos, no hay como ese intercambio con los compañeros y uno lo presenta solo, le baja los puntos según la rúbrica que ahí acabo de mostrar. Lo indiqué en la primera webconferencia y lo acabo de mencionar. Ustedes pueden informar, profe, llevamos 2 semanas del desarrollo de la actividad y ninguno de mis compañeros ha participado. Yo ya he realizado mis aportes, voy a desarrollar la guía solo. No va a tener inconveniente porque ya no es cuestión de que usted quiera trabajar solo y no quiera trabajar de manera colaborativa, sino que los compañeros no están ingresando en el momento correspondiente. En esos casos no hay inconveniente. Ya muy diferente que digamos cada quien entrega su aporte y como grupo no consolidan una entrega, ahí sí lo lamentamos mucho porque como grupo tenían que consolidar una entrega. Sí, señora, muchas gracias, profe. Bueno, José Luis, no sé si alguien más tenga alguna pregunta. Tutor, una pregunta con respecto al punto ese que habla de que la herramienta del trabajo colaborativo, es que yo entré como 5 minutos tarde, esa parte no me quedó muy clara. ¿Me puedes indicar qué parte exactamente, Jorge Luis? Tutora, me hace el favor de presentar mi material para más abajo. O Hasta sea, en la acá en parte, las actividades. no por eso, en la parte donde está lo de las rúbricas. Del trabajo colaborativo. Sí, ahí. Ok, estos 10 puntos hacen referencia precisamente a la elaboración del trabajo colaborativo, la participación de todos en la elaboración de este trabajo. Lo que le comentaba ahorita a su compañero José Luis, que el estudiante ingresa, participa, están participando solo 2 personas y los otros 3 integrantes no ingresaron. Ustedes pueden decir, profe, hemos estado trabajando, ningún compañero más ha participado, nosotros vamos a presentar el trabajo colaborativo de manera, pues nosotros 2, individual no, pero pues sí, nosotros 2 que hemos venido trabajando, es válido. Profe, ninguno de mis compañeros ha participado en el foro y pues yo ya necesito seguir avanzando. Voy a presentar individual, es válido. ¿Dónde no es válido? Donde los 5 integrantes han participado, han entregado cada uno sus aportes individuales, cada uno hizo una presentación por separado. Digo, yo hago el de sistema
rotacional, yo hago el sistema translacional, otro dijo yo hago el RLC, otro hago el electromecánico, otro hace el hidráulico, pero en ningún momento se pusieron de acuerdo para consolidar. Ahí es donde no hay trabajo colaborativo porque la guía es muy clara donde le solicita que la presentación no son 5. Acá dice una sola presentación, no pide 5 presentaciones diferentes. Entonces, ahí es donde no aplica un trabajo colaborativo, porque en realidad no están trabajando de manera colaborativa, a pesar de que todos están participando en el foro. ¿Sí? Ok, bueno, asumo que sí. Entonces, voy a continuar con el segundo momento que planteamos para el desarrollo de la webconferencia. Tutora, qué pena. Tutora, qué pena, buenas noches. Buenas noches, ¿con quién hablo? Con César. Buenas noches, César. Venga, yo sí tengo una preguntita. Digamos, el trabajo colaborativo en la parte 1 de los sistemas de accionamiento, digamos, solo participaron 3. ¿Toca hacer todos los 5 sistemas o digamos solo Sí, se presentan señor. los 3 que hicieron? Se requieren los 5 sistemas. Ah, listo, entonces tocaría repartirse esos sistemas que faltarían Ajá, entre el entre grupo. los que Listo. participaron. Sí, señor. Sí o sí tienen que estar Listo, los 5 gracias. sistemas. ¿Por qué razón? Porque necesitamos los 5 sistemas para el desarrollo de la siguiente fase. Recordemos que esto es un proyecto. Nosotros vamos a elaborar en el curso un proyecto y todos los temas que vamos a ver en cada fase los requerimos para la siguiente. Entonces, sí o sí, por eso necesitamos toda la información. Bueno, entonces voy a pasar al segundo momento. El segundo momento pues ya es como enfocado en la temática que corresponde a esta actividad. Entonces, recordemos que este curso tiene como propósito que el estudiante al finalizar modele sistemas físicos a partir de representaciones matemáticas y gráficas para predecir el comportamiento del proceso de un estudio validados por medio de herramientas de software. ¿Qué es lo que nosotros vamos a hacer? El punto central de este curso es este bloque que nosotros estamos encontrando acá, que se denomina planta. Ustedes ya hicieron una consulta de qué es una planta. Entonces, no sé si alguien acá quiera participar y decirnos qué es una planta de acuerdo al desarrollo de la actividad inicial que hicieron al inicio de nuestro curso. Desarrollo de la actividad 3 saberes. Entonces, si alguno quiera participar, indicándonos qué es una planta. Buenas noches, profesora. Buenas noches. Hola, Wellington. Buenas noches, Wellington. Bueno, yo lo asocié pues, a la parte eléctrica, más como una máquina rotativa en la cual, por su composición, hace énfasis en una generación de energía. En este caso, pues, es de un combustible que alimenta este equipo y este equipo por su movimiento en este motor y una cicatriz que se acopla a ella genera energía. Ok, entonces tú nos hablas de una planta, pero nos hablas específicamente de una planta que se utiliza en un proceso determinado, que en este caso es una planta eléctrica. Entonces, en este caso que tú nos presentas como ejemplo, esa planta requiere de una señal que le va a ingresar. Entonces acá señalamos esta flecha que le ingresa acá al bloque de la planta, ¿sí? Él va a requerir de una señal como que le va a dar la orden o el inicio o el arranque de una acción que internamente ya está programada para ejecutar. Y dependiendo de esa acción, ella nos va a generar una acción siguiente o una actividad siguiente con la cual nosotros podemos elaborar otro proceso. Entonces, básicamente, una planta es un elemento principal de cualquier sistema, de cualquier proceso, y que va a requerir de diferentes acciones para su funcionamiento. Puede ser una acción interna, como de qué está fabricada, por qué está fabricada, una acción externa, que es la que le va a dar la orden de encenderse, de iniciar su acción, y una acción futura, que es lo que nos va a generar como un movimiento, una calefacción, un enfriamiento, como algunos de los ejemplos que algunos presentaron pues, en el desarrollo de la actividad anterior.
Entonces, acá es donde nosotros nos vamos a centrar. Resulta que la planta forma parte de un proceso más grande. Todo esto que nosotros encontramos acá en esta imagen o en este diagrama es un proceso más grande, pero la planta solo es uno de los elementos de ese proceso. Ella no va a funcionar por sí misma. La planta eléctrica que tú mencionas, si no la encienden, si no la arrancan, digamos, por combustión, ella nunca va a generar una acción. O sea, tú la puedes tener en una bodega, pero si nunca la estás iniciando, pues ella nunca va a generar energía eléctrica. Un vehículo, si tú no le estás dando el arranque, el encendido, él nunca se va a mover, ¿sí? A eso es a lo que hacemos referencia acá, el proceso completo, pero este elemento forma parte principal de todo un proceso, sin desconocer que es un elemento central de un proceso grande. ¿Cómo nosotros vamos a trabajar esta planta, que es el eje principal de nuestro curso? Nosotros vamos a encontrar que hay estos tres tipos de modelado. Algo que es un modelado en el tiempo, un modelado en el dominio de la frecuencia y un modelado por espacios de estados. Resulta que nosotros hablamos de que podemos trabajar un modelado, una representación matemática y una representación gráfica. Pues resulta que estos tres tipos de modelado lo podemos ver por ecuaciones, por representaciones matemáticas y por diagramas o representaciones gráficas. Entonces, básicamente, eso es lo que nosotros vamos a enfatizarnos en este curso. Para ello, nosotros vamos a partir de que la planta es el objeto que requiere una acción de control. Puede ser un conjunto de elementos o piezas de una máquina que realizan una operación establecida, como por ejemplo un motor DC. Tutor, una pregunta, o sea que las plantas están conformadas por los actuadores. En algunos casos, sí encontramos plantas que constan de diferentes actuadores. Mira lo que nos dice acá. Es el objeto o el elemento que requiere una acción de control. Un actuador va a requerir de una acción de control para funcionar. Entonces, una planta puede ser un solo elemento actuador o muchos elementos que conforman un proceso más grande. Entonces, acá nos habla que un ejemplo, un motor DC, un horno de calentamiento, una caldera, un tanque de almacenamiento de líquido, una banda transportadora, cualquier objeto que en realidad necesite una acción de control. Sin irnos a algo tan extremo, nosotros podemos decir que este circuito es una planta. Este circuito es un circuito que perfectamente pudimos haber trabajado en el curso de análisis de circuitos. Tenemos una fuente de corriente continua, tres resistencias denominadas R1, R2, R3, una bobina o inductancia denominada L1 y un condensador denominado C. ¿Qué tiene este circuito? Tiene resistencias, condensadores, bobina, fuente. Adicional, pues sabemos que está conectado o sí, configurado por mallas, que eso nos va a permitir una acción determinada. Que allí, al tratarse un circuito eléctrico, pues vamos a encontrar que este elemento pues va a almacenar energía, ya sea en forma de corriente en la inductancia o en forma de voltaje en el condensador. Para ello, pues vamos a utilizar leyes de análisis de circuitos. Profe, ese circuito yo lo quiero analizar con la segunda ley de Newton, porque es que a mí me gusta la segunda ley de Newton. Bueno, lo que pasa es que hay sistemas donde no es lo que nosotros nos guste o lo que nosotros queramos aplicar. No podemos aplicar una ley física mecánica a un circuito eléctrico. Entonces, por esa razón les hago énfasis en que nos toca ir a buscar esos 5 sistemas, así solamente participemos 3 estudiantes. Profe, este bloque yo no lo conozco, ¿eso qué es? Bueno, resulta que acá nosotros, ¿están viendo cuál bloque les estoy señalando? Sí, tutora. Ah, ok, listo. Eso yo nunca lo había visto, no sé qué es eso. Resulta que este es un sistema masa resorte amortiguador. El sistema masa resorte amortiguador es un sistema como el que utilizan los amortiguadores de los carros o de las motos. Ellas tienen un elemento amortiguador que es el que se encarga de que la fuerza que se está ejerciendo hacia el centro de la Tierra pues no nos vaya a generar como ¿cómo sería? Como un golpe o como un traumatismo. Y el resorte se encarga también de reforzar eso de que no se comprima del todo. Y la masa, pues es el objeto que nosotros queremos mover o no mover. Entonces, este sistema, como les estaba comentando, así funcionan las llantas del carro cuando tienen un sistema de amortiguamiento o las llantas de una moto. Es exactamente lo mismo.
¿Es un sistema físico-mecánico, traslacional o rotacional? ¿Ustedes qué creen? ¿Qué tipo de movimiento generamos? Traslacional. Traslacional. ¿Por qué? Porque acá nos movemos en sentido horizontal o en sentido vertical. Sobre un solo eje. Exacto, sobre un solo eje, ya sea vertical o sea horizontal. Entonces, eso implica que yo puedo aplicar un circuito eléctrico aquí, una ley de Kirchhoff para analizar este sistema. No, porque pues el sistema no da para eso, ¿cierto? Profe, ¿esto qué es? Ah, bueno, eso es un circuito eléctrico, ¿cierto? Por una fuente DC, una resistencia R, una bobina o inductancia L y un motor. ¿Cómo se llaman esos sistemas? ¿Eso es un sistema eléctrico o cómo se llama ese sistema? Electromecánico. Electromecánico. ¿Por qué electromecánico? Tiene un motor que es excitado por un campo y genera pues movimiento rotacional. La energía eléctrica se está transformando en energía mecánica. Exacto. Las dos respuestas de los compañeros son correctas, porque la energía eléctrica con la cual se está excitando el rotor de este motor nos está generando una energía mecánica que es la que nos garantiza el movimiento del rotor o lo que nosotros dispongamos más allá de ese rotor. Acá podemos poner una rueda, una llanta, unas aspas para un ventilador, ¿sí? O sea, cualquier sistema que funcione con movimiento. Entonces, tenemos un sistema electromecánico. ¿Tengo que analizarlo como eléctrico o tengo que analizarlo como mecánico, como ninguno, como las dos? ¿Qué creen ustedes? Ambos. Como ambos, profe. Ambos, sí. Claro, porque yo no puedo desconocer ninguno del anterior. Yo puedo decir, no, es un motor, lo quiero hacer solo como un sistema mecánico. Acá sería que rotacional o traslacional. Rotacional. Claro, rotacional porque estamos rotando, ahí sí como su nombre lo indica. Que no, que yo lo quiero hacer como un sistema mecánico rotacional nomás. Ah, bueno, ¿y de qué depende que ese movimiento se genere? Resulta que depende de una fuerza electromotriz. ¿Y esa fuerza electromotriz, quién la genera? Un sistema eléctrico. Exacto. Entonces, en este caso, no lo podemos desconocer y decir, solo lo quiero hacer de esta manera porque él funciona de dos sistemas. Resulta que aparece este último sistema. ¿Ustedes lo conocen? ¿Lo han visto en algún lado? ¿Alguien de pronto tiene conocimiento de qué es esto? Sistema neumático. Un sistema neumático. O hidráulico. Bueno, en este Bueno, caso es neumático. En este caso es neumático porque, ¿qué nos lo define? Que el sistema de alimentación, en este caso que es el triángulo que está invertido, lo estoy señalando en este momento, está en blanco. Cuando está en blanco es un sistema neumático. Si estuviera señalado en gris o negro, sí sería hidráulico porque representa que hay un líquido, ¿listo? Resulta que en la guía nos dicen, por aquí van a consultar una válvula neumática direccional 3-2 vías con accionamiento eléctrico y retorno de muelle. Este sistema está aquí porque este es nuestro proyecto. Este es el proyecto que nosotros vamos a modelar en este momento en el curso, o en este periodo académico. Señores, esto es una válvula direccional 3-2 con accionamiento eléctrico y retorno de muelle. Ese es el símbolo, entonces ya podemos decir que arrancamos con una parte de la tarea colaborativa. De 6 puntos ya tenemos 5, ya tenemos el símbolo. Esto de acá, que les estoy señalando, es un cilindro, en este caso neumático, de simple efecto. ¿Por qué se llama de simple efecto? Porque solamente le ingresa aire por un extremo. Funciona cuando hay flujo de aire, se empieza a llenar de esa aire a presión y empieza a empujar el émbolo de izquierda a derecha. Y este émbolo empieza a desplazarse hasta el final, hasta el tope final. Que cuando ustedes le quiten el accionamiento a la válvula, él regresa a su posición inicial. Por eso se llama de simple efecto. Entonces, esto también es un sistema físico. Este sistema lo vamos a modelar, vamos a averiguar qué principio físico aplicaríamos nosotros acá, porque dijimos es un sistema neumático, pero vamos a ver qué ley física nos entraría a aplicar en este tipo de sistemas.
Entonces, la idea de que analizáramos estos ejemplos es porque, bueno, acá me dice que un horno de calentamiento, una caldera, un tanque de almacenamiento de líquidos, pero no necesariamente tiene que ser un proceso muy grande o una planta muy grande. Mire que esto también es una planta. Entonces, esa era la idea acá con esta parte de la presentación, que nosotros empezáramos a entender que el sistema que vamos a modelar no necesariamente tiene que ser algo muy grande, muy industrial, sino que desde lo más pequeño que nosotros encontramos, que es el amortiguador de un carro, un circuito eléctrico que usamos en laboratorio o un motor que usamos en un carro de control remoto, pues eso también ya son unas plantas que nosotros podemos modelar. Entonces, básicamente, los sistemas son una agrupación de elementos que trabajan conjuntamente y tienen un objetivo final. Ese objetivo final, pues, va a depender de la ley física que los va a regir. ¿Qué es un sistema rotacional? Pues, ¿cuál es el objetivo final? Generar un movimiento rotativo. ¿Qué es un sistema hidráulico? Pues, su objetivo final va a tener relación con algún tanque de almacenamiento de líquidos. Entonces, por eso es que es importante conocer el sistema y qué elemento vamos a controlar. Buscan determinadas características en una variable de salida. Entonces, nosotros podemos tener que es el mismo circuito del eléctrico, pero lo que vimos ahorita, sabemos que si había una bobina, almacena corriente. Si había un condensador, almacena voltaje. Y estábamos hablando del mismo circuito, no lo habíamos cambiado. Entonces, todo depende de qué es lo que nosotros queremos evaluar como elemento de salida. En el sistema electromecánico, nosotros sabemos que en este movimiento rotacional puede existir posición angular, velocidad angular, aceleración angular. ¿Y estamos cambiando de sistema? No, porque estamos hablando del mismo sistema electromecánico. ¿Qué es importante que nosotros entendamos? Y esto es parte de la tarea que ustedes tienen que hacer en el sistema, en la actividad individual, que acá les dice. Si compone, bueno, tipos de modelado, sí. Sistemas de control identificando tipos, características y aplicaciones. Acá hay una de las clasificaciones. Existen sistemas de lazo abierto y lazo cerrado. Esa es una clasificación. También existen sistemas que pueden ser CISO o pueden ser MIMO. ¿Qué significa CISO? Por sus siglas en inglés de una entrada, una salida. Pueden ser MIMO. ¿Qué significa MIMO? Por sus siglas en inglés, múltiples entradas y múltiples salidas. Y oh sorpresa, existen combinaciones. Existen los SIMO, una entrada, múltiples salidas, o existen los MISO, múltiples entradas, única salida. Entonces, esos son los tipos de sistemas que ustedes van acá donde dice tipos de sistemas de control, entonces ahí ya saben cuáles son esos tipos. Acá encontramos como el bloque o la representación en bloque de qué es un sistema en lazo abierto y qué es un sistema en lazo cerrado. En la actividad que ustedes desarrollaron de presaberes, investigaron esto. Por eso les decía que acá ustedes se van a dar cuenta que esta actividad es muy relacionada con la anterior. ¿Cuándo se habla de un sistema en lazo abierto? ¿Cuándo encontramos un sistema de lazo abierto? Cuando tenemos un retorno a la entrada. No, sí, cuando no hay feedback, no hay retroalimentación. Exacto. Entonces, un sistema de lazo abierto es aquel sistema en donde la acción que nosotros estamos generando no se controla. O sea, nosotros no estamos midiendo. ¿Me colaboran con los micrófonos, por favor? Gracias. Es un sistema en donde la acción principal, o lo que nosotros llamamos planta, simplemente se programa para generar su función. Pero no estamos preguntando si sí la está haciendo o no la está haciendo, o si la está haciendo bajo ciertos parámetros o no. Pues simplemente generamos la acción, pero no la estamos retroalimentando o haciéndole feedback, como le estaban mencionando hace un momento ustedes. Y en su defecto, un lado cerrado, pues su condición precisamente es que él sí tiene ese bloque de retroalimentación y se encarga de generar una acción de control. Es decir, acá sí estamos ejerciendo que esté una valoración de funcionamiento para determinar si está o no dentro de ciertos parámetros que nosotros requerimos. Entonces, ¿ustedes creen que en el entorno que a diario nos encontramos sistemas físicos, según lo que hemos visto hasta el momento? Sí, demasiados. ¿Cómo cuál?
Sí, Regálenme unos ejemplos. el amortiguador de un carro, por ejemplo. El amortiguador del carro. Otro. Una planta eléctrica, una motobomba. Una motobomba. ¿Qué otro sistema? Un No escuché. tomacorriente. Bueno, el tomacorriente es un elemento que nos permite acceder a una energía eléctrica, pero él no es un sistema físico como tal. Recuerden que el sistema físico ya sería lo que vendría atrás del tomacorriente o después del tomacorriente, porque solo nos entrega una variable. Los electrodomésticos. Los electrodomésticos son sistemas, el calentador a gas, la lavadora, todos esos son sistemas físicos. Entonces, importante que tengamos claro que estos sistemas tienen señales de entrada y tienen señales de salida. ¿Me colaboran con el micrófono? Hay un retorno. Vale, gracias. Acá me dijeron que una lavadora, un horno, exacto. Esos también son sistemas físicos. Entonces, importante tener presente que el sistema físico es sistema si tenemos una acción que lo inicia y una acción que va a generar él. Recordemos en lo que hablamos de la planta eléctrica que hablaba el compañero. Si yo no la estoy iniciando, no la estoy encendiendo, pues nunca va a ser un sistema físico, sino va a ser un equipo ahí almacenado, pero no me va a generar una acción. De lo que vimos de los sistemas y de la consulta que ustedes hicieron, ¿cuáles serían un sistema enlazo abierto? Como dijo el compañero en el chat, una lavadora. Una lavadora es el ejemplo principal de un sistema enlace abierto. ¿Por qué? Nosotros vamos y programamos la lavadora, 50 minutos, ingresamos la ropa, la ponemos a llenar, ingresamos el jabón, soflán, los elementos que utilicemos, y la lavadora no está preguntando, ¿será que sí me quedó bien lavada la ropa? Ya simplemente está programada para que esos 60 minutos pita y dice, ya, o sea, avisa que ya terminó. Pero la acción de control en ese caso, ¿cuál sería? Que verificara que la ropa sí quedó limpia. En ese caso, pues no lo está realizando. Por ejemplo, también tenemos las tostadoras o el horno microondas. O sea, realmente ustedes lo programan, él inicia un trabajo con un tiempo determinado, pero él no está controlando la temperatura. Entonces, esos son sistemas en enlazo abierto. ¿Y cómo encontraríamos nosotros un sistema de lazo cerrado? En una nevera. Una nevera, porque nosotros le programamos una temperatura y él siempre la está monitoreando. Otro ejemplo. El tanque. En las fábricas donde se seleccionan los productos que están bien y mal. Exacto. Por ejemplo, también en las bandas transportadoras donde separamos como, digamos, cajas por tamaños en almacenamientos. Allí también porque estamos mirando, estamos censando y estamos generando una acción dependiendo de lo que estamos censando. Entonces, nos queda claro que es un sistema físico, cuando es un sistema físico en realidad, cuando es una planta, cuando es un sistema enlazo abierto, cuando es un sistema enlazo cerrado. Sí. Listo. Sí, profe. Perfecto. Entonces, un lazo o bucle de control es el sistema compuesto por el dispositivo de medición, el controlador, el elemento final de control y el propio proceso o planta. Su objetivo es mantener un proceso estable independientemente de perturbaciones y desajustes. Entonces, siempre que nosotros hablamos de bucles, nosotros ya sabemos por programación que un bucle es algo que permanece ciclando, ¿cierto? Su acción nunca sale de ahí a menos de que se genere una alerta que nos permita salir de allí. Entonces, siempre vamos a encontrar que estos elementos están constituidos por un bloque de medición que es el que nos va a generar como el elemento principal de un bucle o lazo cerrado. Pues los ejemplos, lo que ustedes estaban hablando hace un momento, y acá encontramos el mismo diagrama de bloques que hemos venido hablando y al lado derecho un lazo de control para el nivel de un tanque. En este momento, para esta imagen que nosotros tenemos acá, voy a ampliar para que todos la podamos ver bien. ¿Cuál sería el elemento de medición? Transmisor de nivel.
LT. Exacto. Aunque esto es un transmisor, pues nosotros sabemos que en este caso pues debe ir también el sensor incluido dentro del transmisor. Entonces, él es el elemento que nos estaría haciendo acá el bloque de medición. ¿Cuál sería el controlador en este caso? Pues bueno, casi sencillo porque él se llama así, controlador. ¿Cuál sería nuestra señal de entrada? UDT. El agua que va llenando el tanque. El nivel de agua. Este ingreso de líquido que está llegando al tanque. Entonces, esta es nuestra señal de entrada. ¿Y cuál viene siendo nuestra señal de salida? Perdón. La válvula. Exacto. Entonces, acá es donde nosotros vendríamos a encontrar nuestra señal de salida. ¿Qué caracteriza? Bueno, realmente no es en la válvula, sino después de la válvula, ¿no? Y la planta viene siendo la válvula. ¿Por qué tengo este ejemplo acá? Porque es muy parecido a lo que nosotros vamos a hacer en el curso. Nosotros vamos a modelar una válvula 3.2. Vamos a modelar este sistema. Y este sistema funciona exactamente igual. Si se dan cuenta, mire, vamos a tener un sensor, vamos a tener un elemento de acción, que es el cilindro, y vamos a tener una señal de entrada, que es el compresor, o la bomba de presión, y vamos a tener un elemento de control, o nuestra planta, que es la válvula. Entonces, por esa razón quería hacer que verificáramos este ejemplo, porque aunque acá hablamos de un nivel de líquido de tanque, pues como tal los principios no nos van a cambiar. ¿Qué es lo que nosotros vamos a hacer con el modelado? Modelar un sistema es una forma de representación general de una entidad física o conceptual que describe, define, copia, predice, esquematiza o caracteriza la información que sobre ella se tiene en cuanto al comportamiento de procesos o sistemas. Entonces, básicamente, ¿qué es modelar? Oiga, Edwin, apaga el micrófono, mano. Ya. ¿Qué es modelar? Para ustedes, ¿qué vendría a ser modelar? Es diseñar. La representación de un sistema por medio de un diagrama o un gráfico. Hacer como un diagrama de flujo, profe, sobre el sistema que vamos a modelar. Ok. ¿Alguien tiene otro concepto? ¿Otra idea? Realizar la representación gráfica y plantearla para así ejecutar lo realizado, ¿sí? Ok. Ejecutar. Como una especie de algoritmo para un paso a paso. Ok, bueno, todas las respuestas que me han dado son correctas, pero todos me hablan de gráficos. Matemática también. Claro, nosotros no podemos dejar de lado, porque resulta que, aunque ya la mayoría de los sistemas que nosotros encontramos en control hoy en día funcionan con bloques, no podemos desconocer que las máquinas funcionan con unos y ceros, y las máquinas, el 1 y el 0 no lo determina de un bloque o de un diagrama de flujo, o de un diagrama de flujo, o diagrama de bloques, o un esquema, como ustedes lo estaban indicando. Sí o sí, no nos podemos despejar de las ecuaciones. No significa que lo que estuvieran diciendo está mal, no, solamente que nos faltaba la parte matemática. Dice que todos los sistemas pueden ser modelados o analizados a través de estas representaciones. Pueden ser sistemas físicos, químicos, económicos, comportamientos financieros, evolución de enfermedades, comportamientos específicos del ser humano. Hago énfasis en esto de la evolución de enfermedades. Ustedes recuerdan en pandemia que nos mostraban mucho como análisis de proyecciones de en qué punto íbamos a estar como en el pico de la pandemia, que nos mostraban como un diagrama que era como una montaña, y nos decían el punto crítico lo vamos a tener cuando lleguemos acá a un punto máximo de la montaña y luego empezamos el descenso. Esto es modelar un sistema. Entonces, démonos cuenta que lo que nosotros vamos a aprender a hacer acá no está lejos de cualquier proceso. También funciona con el tema económico. Cuando nos dicen, no es que la economía del país va mejorando, pero vamos a tener un punto donde como que se va a estancar. Eso también es modelar. Entonces, no solamente aplica en ingeniería, sino aplica en cualquier rama.
y nos permite establecer un modelo que lo represente, dado que de ahí en adelante el comportamiento va a ser el mismo siempre. Eso es algo importante, que a pesar de que nosotros hablamos de un sistema dinámico, dinámico significa que cambia con el tiempo. ¿Cierto? Dinámico es que es variante, pero vamos a encontrar un punto donde el sistema, a pesar de que pase el tiempo, no va a cambiar, porque todos los sistemas llegan a un punto como que se estabilizan o permanecen como en un estado estable, que así se conoce, o régimen permanente, y ahí ya no va a cambiar. Entonces, eso es lo que nosotros vamos a aprender a hacer acá. Entonces, en los sistemas dinámicos, modelar un sistema es explicar de forma matemática o gráfica los comportamientos que van a tener esos sistemas, a partir del intercambio de información que vamos a tener entre el sistema y su exterior y el proceso interno, es decir, la señal que le va a ingresar, su acción interna para podernos generar una acción de salida. Entonces, para poder nosotros trabajar con un sistema dinámico, tenemos que entender que existen señales. Y las señales, pues ya sabemos que son funciones que están definidas en el dominio del tiempo. ¿Por qué en el dominio del tiempo? Porque yo no puedo decir que una señal es ajena al cambio del tiempo, porque pues nosotros sabemos que todos los procesos dependen del tiempo. Nomás la respiración. En un segundo 1 nosotros estamos aspirando y en un segundo 2 estamos emitiendo ese aire que hemos ya transitado por nuestro cuerpo. Entonces, todo depende del tiempo. Y proporcionan información sobre las variables de entrada, salidas e intermedias que nosotros encontramos en un sistema. Y sabemos que existen señales que son discretas y señales que son continuas. Nos dice que las señales discretas son los valores de t son determinados o específicos entre un conjunto de posibles valores. Por ejemplo, 1, 2, 3, donde t puede tomar únicamente los valores 1 o 2 o 3. Mientras que en una señal continua, los valores de t son cualquier valor en un determinado rango. Por ejemplo, t es cualquier valor real en el intervalo entre 0 y 10. Es decir, puede ser 1, 2.1, 3.76, 89, 5.4, 8.3, ¿sí? El valor independiente en el instante de tiempo que yo lo esté analizando. De acuerdo a esto, en la gráfica que tenemos acá, ¿cuál es el discreto y cuál es el continuo? El discreto es el de la derecha. Y el continuo sería el de la izquierda. ¿Listo? ¿Por qué razón? O sea, tutor, otra pregunta, o sea, que los valores, los sistemas, las señales discretas solamente pueden tomar valores enteros. No, tú puedes decir que no es 1, 2 o 3, sino tú pudiste haber dicho acá, es 2.1, 3.76, 89 y 5, pero no puede ser 3.76, 90, porque era exclusivamente en este punto. Lo que sí no sucede, por ejemplo, voy a mirar acá esta gráfica. Es exactamente la misma gráfica, solo que en una la tenemos continua y en la otra la tenemos discreta. Miremos acá este punto alto. En teoría, acá estaríamos alcanzando aproximadamente 0.33, ¿cierto? Pero yo no puedo decir que estos dos están comprendidos entre 0.3 y 0.33, porque ¿qué pasa cuando yo estoy en 0.31? ¿Hay señal? Vuelve la grande. No, no hay. No hay. Entonces, el discreto sí o sí toma números exactos más no enteros. ¿Listo? Toma un valor exacto, no significa que tenga que ser entero, no, puede ser un decimal, pero número exacto. Mientras que el continuo, pues él sí, todo el camino va tomando la señal. Profe, ¿eso significa que yo solo puedo modelar un sistema discreto o solo puedo modelar un sistema continuo? ¿Ustedes qué creen? No, se puede modelar cualquiera de los dos. Cualquiera de los Entre dos. uno y el otro que va a variar la exactitud. Es más exacto el continuo que un discreto. Sí, ¿por qué? Porque pues acá tenemos como un mayor rango de acción o puntos a evaluar. Recordemos que pues a pesar de que nosotros apliquemos leyes físicas, pues estos son aproximaciones. Y entre lo real y lo ideal, pues siempre vamos a encontrar diferencias. Pero cualquiera de los dos tipos de señales con los que nosotros estemos alimentando un sistema, lo vamos a poder modelar sin inconvenientes. De hecho, cuando trabajamos con señales continuas, es cuando se trabaja control análogo.
cuando trabajamos con señales discretas es cuando se trabaja control digital, que trabajamos con puntos específicos. Y recordemos que los sistemas no funcionan por sí solos. Ellos dependen de una variable de entrada y según su acción van a generar una variable de salida. Entonces, las variables de entrada son aquellas que son independientes de la salida, de otras variables de entrada y del proceso o la misma planta, pero que permite su manipulación con el fin de obtener unas variables de salida. Entonces, acá nos hablan de un ejemplo, que en un motor de corriente continua, la entrada puede ser el voltaje de alimentación de la armadura o la excitación del campo magnético. Es decir, yo puedo alimentar el motor con corriente continua para que genere movimiento. O puedo generar movimiento y evaluar que al contrario nos estaría generando un voltaje pequeño, pero le estaría generando. Entonces, la salida sí depende de la entrada, a diferencia de la entrada que no va a depender de la salida. Entonces, hace un momento les hablaba de que existen muchas formas de representar o modelar un sistema, pero nosotros acá nos centramos en dos, los modelos matemáticos y los modelos gráficos. Los modelos gráficos, pues ya antiguamente los hacíamos a mano, pero pues ya hoy en día con tanta herramienta de software especializado, pues nada, simplemente utilizamos esas herramientas que pues para el caso del curso, como les comentaba en la web anterior, vamos a trabajar con MATLAB. Y para los modelos matemáticos nosotros tenemos dos formas de obtenerlos. La primera de ellas es la aplicación de principios físicos, que es lo que les estaba hablando acá. ¿Que hay un circuito eléctrico? Ah, bueno, análisis de circuitos. ¿Que hay un sistema masa resorte amortiguador? Entonces, ¿qué tendríamos que ley física aplicar? Y eso, cuando trabajamos con la aplicación de principios físicos, es cuando yo conozco la planta. Pero, ¿qué pasa cuando a mí me dicen, su planta es esa caja negra de un proceso, no sé, una torre de destilación de hidrocarburos? Entonces, uno dice, ups, ¿qué más procesos intervienen allá? Difícilmente puedo decir, yo le voy a aplicar el principio físico porque allí vamos a encontrar muchos principios físicos. Entonces, en ese caso podemos trabajar la segunda opción de modelo matemático, que es la aplicación, bueno, acá también con principios matemáticos, pero aplicando identificación de sistemas. Muy seguramente algunos ya han hecho la consulta y les aparecen algo de procesos matemáticos estocásticos o estadísticos. Eso es identificar un sistema que en su momento lo vamos a aprender a hacer también acá en el curso. Bueno, entonces, como el eje principal es modelar de dos maneras, pues en el curso, es modelar de dos maneras y es modelar matemática y gráficamente. Entonces, estos son los 5 tipos de modelos que nosotros vamos a hacer. Tutor, una pregunta, ¿esa diapositiva la vamos a encontrar en alguna parte del campus? Sí, señor, yo se las comparto con la grabación. En el foro de noticias y acá en el grupo. Con la grabación se les comparten las diapositivas. Entonces, muchas gracias. Bueno, encontramos en los modelos matemáticos, ya lo vimos en una diapositiva antes, que pueden ser representados por medio de ecuaciones diferenciales cuando hablamos de dominio del tiempo, por medio de una función de transferencia cuando hablamos del dominio de la frecuencia y por medio de espacios de estados cuando hablamos modelado de espacios de estados. Si ustedes se dan cuenta, ecuaciones diferenciales, muy posiblemente ustedes recuerden el curso de cálculo diferencial o el curso de ecuaciones diferenciales. Profe, yo no he visto el curso de ecuaciones diferenciales. No hay problema, no necesitamos toda la temática del curso para lo que vamos a desarrollar acá, pues realmente se denomina ecuación diferencial, pero es básicamente una ecuación con derivada. A eso es a lo que vamos a llegar. Nosotros no lo vamos a desarrollar como el curso de ecuaciones diferenciales porque nosotros vamos a aprender a hallar la función de transferencia. La función de transferencia es la manera como yo puedo operar de una manera más sencilla una ecuación diferencial. Le hago cambio de dominio, paso el tiempo a la frecuencia. Recordemos que la frecuencia es trabajar con elementos imaginarios. Y acá, por medio de la transformada de Laplace, obtengo esta ecuación, que pues es como una manera más sencilla de representar un sistema. Y en realidad es como la conocen los sistemas de control. Y otra manera es por medio de espacios de estados. Los espacios de estados no son más que una forma de representación matricial. ¿Qué sucede con los espacios de estados? Que nos facilitan el entendimiento cuando nosotros tenemos ecuaciones diferenciales.
Yo no puedo decir tengo una ecuación diferencial y nunca voy a obtener una ecuación de estado. No. Yo no puedo decir tengo mi función de transferencia, pero jamás la tomé de una ecuación diferencial. No. Todas dependen la una de la otra. Si yo no tengo una ecuación diferencial, no puedo aplicar Laplace, porque ¿a qué le voy a aplicar Laplace para hallar la función de transferencia? Yo no puedo decir, sin una ecuación de diferencial voy a obtener un espacio de estado, porque es que de la ecuación diferencial hago una representación matricial. Entonces, todo esto son formas como de nosotros jugar con las matemáticas para representar de diferentes maneras. Y ya de manera gráfica nosotros encontramos el diagrama de bloques y el diagrama de flujo. Al igual que en las ecuaciones matemáticas, sucede lo mismo con los diagramas. Yo no puedo decir existe un diagrama de flujo sin que yo pueda generar un diagrama de bloques. O viceversa, yo no puedo decir que del diagrama de bloques no puedo generar un diagrama de flujo. ¿Por qué? Porque es que el diagrama de bloques por sí ya lleva flechas. Y esas flechas son las mismas que yo voy a utilizar cuando analizo un diagrama de flujo. Entonces, acuérdense que ahorita alguien hablaba de un diagrama de flujo para desarrollar un algoritmo. Es exactamente lo mismo. Necesito el diagrama de flujo para obtener el diagrama de bloques, que sería el algoritmo que alguien me comentaba hace un momento. Solo que pues ya hacer esto a mano ya no es tan tedioso, porque pues para eso tenemos ahora herramientas de software que nos permiten hacer esta tarea. Entonces, básicamente, para nosotros poder modelar un sistema, debemos partir de la ecuación que predice el comportamiento de la variable en función del tiempo. Y esos sistemas también pueden ser lineales o no lineales. Acuérdese que vimos enlazo abierto, enlazo cerrado, SISO, MIMO, SIMO, MISO. Ahora vamos con sistemas lineales y sistemas no lineales. Como su nombre lo indica, pues los lineales son aquellos en que la expresión de la ecuación o la relación entre sus parámetros es lineal. Mientras que el no lineal es cuando nos presenta una función de no linealidad. Voy a explicar la no linealidad. ¿Cuándo es una no linealidad? ¿Qué ven de diferente ustedes entre esta ecuación y esta de acá arriba para poder entender por qué el de abajo no es lineal y el de arriba sí? El de arriba tiene exponente 1. Cuadrática la de abajo. Exacto. La de arriba está con exponente 1, mientras que la de abajo tiene exponente 2. Entonces, eso ya nos hace que el sistema sea no lineal. Profe, es que mi sistema dice que es 3 veces el logaritmo natural de X. ¿El logaritmo natural es lineal? No, señora. No. Entonces, listo. Profe, es que la ecuación que a mí me dio dice que es el seno de X al cuadrado. ¿El seno de una variable es lineal? Tampoco. Tampoco. Profe, es que mi sistema me dio raíz cúbica de X. ¿Es lineal? No. No. ¿Por qué en este caso si la X está en orden 1, por qué no es lineal? Porque estamos hablando de raíz cúbica. Y siempre que tenemos un elemento a la raíz, es un elemento elevado en este caso la raíz cúbica pues sería elevado a la 1/3. Si es cuadrada, elevado a la 1/2. ¿Listo? Entonces, por eso quería pues que ustedes mismos revisaran desde la no linealidad cuál era un sistema lineal. Bueno, ya pues lo del tema del modelado matemático, pues ya vimos que dependen de la física. No podemos arrancar a modelar un sistema si no tenemos las leyes físicas que lo determinan. Ya sabemos qué tipo de ecuaciones vamos a obtener. El modelado gráfico, pues es una experimentación que nos evidencia como la secuencia que sigue un sistema. Puede ser en diagrama de flujo, puede ser en diagrama de bloques. Y empezamos como en complemento a la otra tarea que ustedes tienen allí como grupo colaborativo. Los sistemas mecánicos pueden ser traslacionales y rotacionales y se determinan utilizando la segunda ley de Newton. ¿Qué nos dice la segunda ley de Newton? Que la aceleración en cualquier cuerpo rígido es directamente proporcional al desequilibrio de fuerza que actúe sobre este e inversamente proporcional a la masa del cuerpo. En pocas palabras, que la sumatoria de fuerzas es igual a masa por aceleración. Entonces, esa es la segunda ley de Newton, que nosotros lo podemos tener en un sistema rotacional y en un sistema traslacional, solo que allí nos cambia el torque, el momento de inercia y la aceleración, pues ya no va a ser angular, sino lineal. Entonces, cuando hablamos de un sistema traslacional, ya vimos que se mueve en un solo eje, X o Y, y es la sumatoria de fuerzas igual a la masa
por la aceleración. Cuando hablamos de un sistema rotacional, es decir, que generamos un movimiento circular, es la sumatoria de torque que actúa alrededor de ese eje, es igual al momento de inercia alrededor del eje, que se conoce como J, por alfa, que es la aceleración angular. Simplemente la ley física es la misma, lo único que nos cambia es que el movimiento es en círculo. Entonces, acá tenemos el sistema base, el sistema masa resorte amortiguador. En este caso, pues, está en posición vertical. En el ejemplo inicial habíamos hablado de una posición horizontal. Y acá, pues, nos dice que este tipo de sistemas, esto es lo que ustedes tienen que hacer en su presentación. Obviamente, espero que, pues, lo presenten de una manera diferente y que investiguen un poco más. Que en este caso, el análisis se debe realizar respecto a las fuerzas que actúan sobre la masa. Entonces, para ello se elabora un diagrama de cuerpo libre. Este gráfico es un diagrama de cuerpo libre. El elemento que vamos a accionar es la masa, porque le vamos a ejercer una fuerza para garantizar que esa masa, digamos que lo tenemos colgado en el techo y la queremos llevar hacia el piso. Entonces, con la fuerza que vamos a ejercer, vamos a garantizar que esa masa se desplaza hacia el piso. Entonces, por esa razón aparece el diagrama de cuerpo libre. ¿Cuáles son las fuerzas que se ejercen y en qué sentido? Entonces, volvemos a lo mismo. Sumatoria de fuerzas es igual a masa por aceleración. El diagrama de cuerpo libre nos dice qué masas intervienen. Dice que interviene una fuerza Ft, que es la señal de entrada. Dice que interviene una fuerza F1, que es la acción del resorte, y una fuerza F2, que es la acción del amortiguador. Y van en sentido contrario. ¿Por qué? Porque ellas se van a oponer al desplazamiento. Entonces, por esa razón, acá la ecuación queda convertida en sumatoria de fuerzas igual a la masa por la aceleración, igual a la fuerza que estamos ejerciendo para mover la masa, menos las dos fuerzas que identificamos que van en sentido contrario. Y simplemente lo que hacemos es reemplazar. Esto pues lo vamos a ver con mayor énfasis cuando entremos en la siguiente fase, que es todo el modelado matemático, pero pues para que ustedes tengan idea de qué es lo que debemos hacer en esta actividad. Pues la aceleración, ¿qué es? La segunda derivada del desplazamiento. Reemplazamos qué es cada una de ellas y obtenemos una ecuación. Esto es una ecuación diferencial de un sistema masa resorte amortiguador. Esto lo tiene una llanta del carro. Entonces, un carro tendríamos que evaluar 4 veces este mismo sistema. Cuando hablamos de un sistema mecánico rotacional, es la misma ley de Newton, solamente que pues acá hablamos es de torques y momentos de inercia, pero el procedimiento es exactamente el mismo. Importante pues saber cuál es la salida que vamos a evaluar, que puede ser la velocidad angular, la posición angular o la aceleración angular del rotor. Y aplicamos lo mismo, acuérdense, sumatoria de fuerzas y las fuerzas que se están ejerciendo. Y obtenemos nuestra ecuación diferencial, que es la que va a representar un sistema. En este caso puede ser no sé, el motor de un ventilador, algo muy sencillo. Cuando hablamos de un sistema eléctrico, en un sistema eléctrico es importante que nosotros tengamos presente los 3 elementos base de un circuito, que son una resistencia, una bobina y un condensador. Recordemos que la resistencia pues es un elemento que no se altera, no almacena energía, no genera ninguna acción externa, entonces él simplemente es lineal y el voltaje allí es igual a la resistencia por la corriente que circula a través de él, aplicando ley de Ohm. Con una bobina y con un condensador la situación cambia. ¿Por qué? Porque ellos sí dependen del tiempo, porque ellos son almacenadores de energía. Entonces, el condensador almacena energía en forma de voltaje y la bobina almacena energía en forma de corriente. Por lo tanto, ahí es donde nos determinan cuáles son las variables que nos interesan dependiendo del elemento que tenemos. Si tengo un condensador, ¿qué variable me interesa? La que él almacena, el voltaje. Si tengo una bobina, me interesa la variable que él almacena, que sería la corriente. Entonces, cuando nosotros trabajamos un sistema eléctrico, hay como unas recomendaciones. Lo primero es definir cuántas mallas y nodos tiene el circuito seleccionado para poderle hacer el análisis correspondiente. Y haciendo el análisis aplicando las leyes de Ohm y leyes de Kirchhoff, podemos obtener las ecuaciones que determinan todo el sistema. Eso es lo que tenemos que tener en cuenta, estas ecuaciones que tenemos acá cuando hablamos de un sistema eléctrico. Cuando hablamos del sistema electromecánico, ya lo hablamos, un sistema electromecánico consta de una parte eléctrica y una parte mecánica. Ya sabemos que no puedo decir
Analizo solo la parte eléctrica y dejo de lado la parte mecánica porque no los puedo separar, el uno depende del otro, entonces tengo que hacer mi análisis eléctrico aplicando leyes de Kirchhoff y mi análisis mecánico aplicando leyes de Newton para un sistema rotacional. Entonces, los dos sistemas que acabamos de ver y pues vamos a llegar a un punto donde la fuerza electromotriz, pues contra electromotriz nos garantiza que una acción eléctrica nos va a generar un movimiento o viceversa. Y encontramos un sistema de nivel y caudal que es el control de los tanques. Entonces, para el control de tanques nosotros trabajamos con balances de masas. Acá pues hay que tener mucho cuidado porque cuando hablamos de control de líquidos, depende mucho del material del líquido que nosotros estamos utilizando, porque cada líquido tiene una densidad diferente. Cuando es pues agua, pues es despreciable, pero cuando trabajamos con líquidos que son viscosos, pues allí ya nos va a generar como diferencias. Y lo que hacemos es un equilibrio de masas. Y ya entrando en lo que corresponde con el proyecto que vamos a trabajar en la siguiente unidad, pues vamos a trabajar con un sistema neumático. Entonces, básicamente la neumática es un término que se centra en el estudio y la aplicación de un gas presurizado. En este caso, pues nosotros trabajamos con aire. Entonces, generalmente se trabaja con un compresor que reduce el volumen del aire, aumentando así la presión del gas o del aire. Y que a través de conductores, pues va a llegar a los elementos de acción o de control. Entonces, básicamente, acá en la figura tenemos el compresor, que es el que se encarga de presurizar el aire. Encontramos una válvula, pues en este caso la válvula de retención y el acumulador son elementos que se recomiendan usar, pero pues dependen también del proceso, no son obligatorios. Tenemos una válvula direccional, este sí es el elemento de control, y el actuador, que es el elemento de acción. Entonces, esos sí o sí los vamos a utilizar. ¿Dónde encontramos nosotros los sistemas neumáticos? En muchas partes. Nosotros encontramos un sistema neumático en un sistema de producción, en cadena, aplicaciones de robótica, industria manufacturera, industria automotriz, fabricantes de máquinas, herramientas y electrodomésticos, industria de procesamiento. Entonces, acá como las imágenes que estamos visualizando. La imagen de la derecha, un ensamble de automóviles. Todo eso lo realizan con brazos robotizados, que en la mayoría, por el tema de respuesta rápida, están trabajando con sistemas neumáticos. A diferencia, cuando nosotros necesitamos respuestas con fuerza, trabajamos con sistemas hidráulicos, solo que el sistema hidráulico, pues, al tratarse de un transporte de fluidos, hace que el sistema sea más lento en comparación de lo neumático. Bueno, esto ya lo expliqué, cuáles son los elementos que constan en el sistema neumático. Y acá les adelanto algo también de parte de la tarea que tienen que hacer en el punto 2 del trabajo colaborativo, que es una válvula direccional. Entonces, las válvulas de vías o válvulas direccionales son aquellas que controlan los actuadores dirigiendo su funcionamiento en una dirección u otra, permitiendo o bloqueando el paso de aceite o de aire, ya sean hidráulicas o neumáticas según sea el caso, tanto con presión o al tanque. Y ellas constan, ustedes recuerdan la que vimos ahorita en el ejemplo, ellas constan de unos cuadros. Entonces, las posiciones de conmutación de las válvulas se representan como cuadros. El número de cuadros que tenga el gráfico o el símbolo nos representan el número de posiciones de conmutación. El número de cuadros corresponden a esas posiciones. Entonces, acá tenemos 2. ¿Cuántas posiciones tendremos? 2 posiciones. Una. 2. Si tenemos 2 cuadros, son 2 posiciones. En este caso estoy señalando el ejemplo de 3 cuadros. Si tenemos 3 cuadros, ¿cuántas posiciones vamos a tener? 3. 3 posiciones. 3. ¿Listo? Si Doctora, solo tengo... tengo una pregunta. ¿Nosotros vamos Señor. a utilizar solo la válvula 3.2 o vamos a utilizar también 4.2, 4.3? Para el ejemplo, para el curso vamos a trabajar solo la 3.2. Pero vamos a darnos cuenta, cuando veamos el modelado matemático, nos vamos a dar cuenta en qué cambia que sea 3.2, 4.2, 5.2, 5.3, 4.3. Cuando entremos a la parte del modelado, vamos a entender qué diferencia. Acá, ¿qué nos interesa que ustedes sepan identificar? Porque la guía nos pide, la guía acá nos dice, vamos a trabajar una válvula 3-2 vías. Entonces, como nos habla de 3-2 vías, quiero que entendamos acá una cosa.
nos dice que los cuadros representan el número de posiciones. Si allá nos dice 3 raya 2, el elemento que está a la derecha del slash es el número de posiciones y el elemento que está a la izquierda es el número de, ¿cómo sería? Como de caminos, de vías, exacto, esa es la palabra, ¿listo? Entonces, allá nos dice 3 slash 2, 3 vías, 2 posiciones. Por eso el ejemplo que teníamos tenía 2 cuadros. Y acá nos dice, las funciones y los efectos se dibujan en el interior de los cuadros. Las líneas indican el plazo del flujo, las flechas indican el sentido del flujo. Voy a buscar acá nuevamente la planta que vamos a modelar. Eso me hizo acá, en la planta que nosotros vamos a modelar, teníamos, y la guía nos dice, esto es una válvula 3-2, ¿cierto? 3-2 vías. 2 cuadros, 2 posiciones y 3 vías. Si ustedes se dan cuenta, la válvula, esto es elaborado con un simulador que se llama FluidSim y es muy claro, porque acá nos dice posición 1, acá arriba nos da posición 2 y acá abajo nos da posición 3. Por eso es 3 vías, 2 posiciones. Acá nos aparece esto al lado izquierdo, Y1. Esto es el accionamiento eléctrico, es decir, que ella funciona con una señal eléctrica. Existen muchos tipos de accionamiento. Puede ser un mecánico de palanca, una de botón, de oprimir, uno que se llaman con enclavamientos. Entonces, eso es lo que ustedes van a buscar allí en este punto que les dice tipos de accionamientos. Acá le dice retorno de muelle. El retorno de muelle es al lado derecho que tiene como un resorte. Es decir, que ese resorte lo que va a hacer es regresarla a su posición inicial. Entonces, esto es lo que les estamos pidiendo que ustedes hagan en esta actividad. No sé qué preguntas hayan o si ha quedado todo muy claro. Van a surgir preguntas en el proceso. No sé si alguien tiene alguna pregunta. Cuando se haga el modelado, también podemos utilizar el FluidSim o solo con... Lo vamos a utilizar. Sí. Sí, listo. Claro. Vamos a utilizar el FluidSim, pero yo les indico en qué momento lo vamos a instalar y en qué momento lo vamos a utilizar. Porque en ese desarrollo con la simulación. ¿Alguien tiene el micrófono abierto? Perdónenme que lo silencie, pero es que me rebota lo que yo hablo. En esa simulación, nosotros vamos a encontrar, que hay formas de llevar esta simulación que nosotros vamos a hacer acá. Y la vamos a llevar como el ejemplo que les decía ahorita. A mí me dicen en una planta de hidrocarburos, modele esa torre de destilación. ¿Cómo hago? Y este ejemplo que vamos a modelar nos permite también modelarlo de esa manera, entonces, de identificación de sistemas. Entonces, esa tarea también la vamos a hacer. Por eso yo les indico en qué punto necesito que instalen el FluidSim, porque vamos a trabajar con una versión demo. ¿Listo? Ahorita todavía no la necesitamos. Ahorita lo que vamos a hacer es empezar a investigar sobre qué es una válvula. Puede que sea un término que algunos ya conocíamos, como puede que sea un término que para muchos sea nuevo. Entonces, por eso empezamos acá como a conocerla. No sé si haya alguna pregunta o hasta el momento claro. Todo claro, profe. Una pregunta, ¿la clase queda grabada? Sí, Haider. Acá en el grupo es donde estoy haciendo las webconferencias. Ahí va a quedar, sin embargo, yo la descargo y la subo a YouTube y mañana les compartimos el enlace de la grabación en YouTube con la presentación que estoy utilizando acá. Okay. Vale. Neighbor de Jesús, ¿estás pidiendo la palabra? Buenas noches. Buenas noches. Una consulta. Bueno, yo entré tardecito a la reunión. En el primer punto nos dicen sobre hay que hacer una presentación, el que es
individual. Entonces utilicemos un programa. Yo puedo utilizar Prezi. Qué pena, profe. ¿Me escucha? Profe. Yo puedo utilizar Prezi. Sí, señor. Puedes utilizar Prezi, Canva, Ok. Genially, Powtoon, la que quieras. Puedes utilizar cualquiera. Vale, Neider. Bueno, en el chat me están diciendo, profe, en la parte colaborativa para realizar la actividad se realiza en una aplicación web. Lo que no entiendo es cómo sería si por videos de todos los participantes o se realiza por medio de diagramas que se anexan al documento. Entonces, les reitero, van a hacer una presentación en línea, pero no se van a grabar explicando. Vamos a buscar en Genially, hay presentaciones interactivas. O en las mismas infografías que ustedes hicieron, en las mismas plantillas, también pueden hacer, les deja generar una hoja nueva. Eso también es una presentación interactiva. Así también es válido. ¿Listo? No sé, Carlos Eduardo, si así ya te quedó claro. Me preguntan que si tenemos algún formulario de asistencia para esta web. No, cuando nosotros creamos la web, acá nos da la opción de tomar la asistencia directamente con el usuario con el que ingresan. Entonces, la asistencia la tomo directamente cuando ingresan a la web conferencia. Vale, Carlos, me dices que ya quedó claro. Perfecto. Entonces, no sé si alguien tenga otra pregunta. Yo tengo una pregunta, tutora. Sí, señor, dime. En el trabajo colaborativo, en el segundo punto, lo de la válvula 3.2 vías, bueno, dice que el accionamiento es eléctrico, ¿no? Por medio de una bobina. ¿Los tipos de accionamientos solo es ese o podemos poner los otros, los que decía que es anclaje, botón? Todos. Bueno, todos. Ah, Todos. listo, ok. Listo. Sí. Todos los tipos de accionamiento. De hecho, el retorno de muelle también es un accionamiento, ¿no? Automático. Sí, Pero sí, no, que todos. En este caso, para la consulta, todos. Para la tabla listo. diligenciamos todos. Sí, como ahí dice que, pues que exactamente con la 3.2 y accionamiento eléctrico, pensé que de pronto solo era escribir accionamiento eléctrico. Pero listo, No, ya no, entendí. con todas. Y de hecho, ¿qué les sugiero? Que acá en los tipos de accionamientos, cada una tiene un símbolo. Sí, así como les comentaba ahorita que el accionamiento eléctrico es este bloque. Cuando es mecánico tiene un símbolo, cuando es de palanca tiene un símbolo, cuando es de pedal tiene otro símbolo. Entonces, si hay que le agreguen en los tipos de accionamientos el símbolo, genial. Ah, listo, ok, gracias. Vale. No sé si... Creo que ya no. Bueno, les iba a comentar, este curso, como nosotros estamos pues este curso se denomina curso de complejidad por alto número de matrícula y por temática. Vamos a tener ahora dentro de las nuevas estrategias de vida académica y vida universitaria que establece la universidad, vamos a tener CIPAs de curso de complejidad. Estos CIPAs van a ser como los B-Learning antiguos que nosotros conocimos, por ejemplo, en Cátedra Unadista, de Introducción a la Ingeniería, de Pensamiento Lógico Matemático, que eran 3 sesiones, uno por cada unidad, y que por la participación y el desarrollo de las actividades que allí se hacían, nos daban puntos. Ese tipo de CIPAs lo vamos a tener nosotros en este curso. Vamos a tener 3 sesiones. Estamos esperando los lineamientos de cuándo ya la podemos iniciar. Lo más seguro es que a mitad de la semana siguiente o finalizando la semana siguiente tendríamos la primera sesión. Esos CIPAs sí van a tener un enlace, un formulario para que ustedes allí se registren, se inscriban, para que antes de las sesiones se inscriban, cuando estemos en las sesiones registren la asistencia y vamos a desarrollar como una actividad interactiva en el desarrollo de la sesión para que allí pues se dan como unos puntos adicionales que se le van a asignar al estudiante en el momento en que se requiera. Esa es como la indicación. Por favor, estén muy pendientes del correo interno del aula y acá por el grupo de tips, porque yo les voy a estar notificando cuando ya quede habilitado para que ustedes hagan la inscripción del CIPAS y pues cómo va a hacer todo el manejo, para que pues ustedes lo sepan desde este momento. Y
Y recuerden que cualquier duda, pues pueden comunicarse con los tutores. Duan Daniel, ¿estás pidiendo la palabra? Buenas noches, tutora. Buenas ¿Cómo hago noches. para ingresar a este grupo? Bueno, vale. Acá en el campus, en el curso, en el entorno de información inicial, que es el primer entorno, encontramos en el foro de noticias del curso. En el foro de noticias del curso aparece el primer mensaje que tenemos allá habilitado, que es el mensaje de bienvenida. Y en ese mensaje está el enlace de acceso. Sin embargo, pues yo creo que me rinde más acá tomarlo del grupo y ya lo copio acá. Tener el vínculo, copiar, y ya lo pego acá en el chat para que te quede. Para quienes no han ingresado, pues ahí sigan el enlace y ya les acepto la invitación. Sin embargo, bueno, acá ya cargó acá en el foro de noticias del curso. En el foro de noticias del curso, acá está el mensaje, acá está el grupo, el enlace para acceder al grupo de Teams. ¿Listo? Tutora, es que como no tengo acceso al chat, entonces era para eso. Ah, bueno, entonces nos toca ya por el enlace que te estaba enseñando en el foro de noticias del curso, ¿vale? Vale, Duan. Gracias. Bueno, sí, señor. Bueno, chicos, entonces mañana, el compromiso es que mañana en la mañana les estaremos enviando a los foros. Recuerden que mi medio de comunicación con todos es a través del correo interno del aula, que lo encuentran en la parte superior, al lado izquierdo del nombre de cada uno de ustedes. Ahí encuentran el código del curso y allí ingresan. Allí voy a enviarles el enlace de la grabación y el documento que utilicé en la presentación. Acá también en el foro de noticias del curso encuentran webconferencias. Acá les voy a enviar la grabación de esta webconferencia y el documento que utilizamos y también a través del grupo de Teams. También se los voy a enviar por allí. ¿Listo? Entonces, chicos, les agradezco mucho su participación, la disponibilidad del tiempo. Les agradezco mucho que pues, fue una webconferencia muy participativa. Aparte de ustedes, esa es la idea, que las webs sean como muy participativas, que entre todos pues desarrollemos la web, que si van surgiendo dudas, pues que las vayamos haciendo y no nos quedemos como con las dudas. ¿Listo? Entonces, muchísimas gracias a ustedes por su tiempo y su participación. Que tengan una excelente noche. Muchas gracias. Bueno, igualmente, hasta luego. Gracias igualmente. Gracias.